Así es, mi querido Toño. Oye, déjame saludar, grábeme, don David. Voy a saludar en estos momentos vía Skype a nuestra diosa poblana, Meme Yamel, que hoy también dejó la víbora chillando en la mañanera con algunos planteamientos a la doctora Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, que son verdaderamente importantes. Mi querida Meme, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Vicente, qué chulada verte ya a cuadro con ese paisaje tan hermoso. Qué gusto ya tenerte de regreso y un saludo enorme a toda esta familia de Sin Censura, a Toñito, a Ceci, don David, a Gunter, que ya lo pusimos a trabajar, qué bello. Pero bueno, creo que es importante, sí, resaltar estas cuestiones que ocurrieron el día de hoy en la conferencia de prensa, pero partiendo de que ya veo a una Olga Sánchez Cordero más suelta, ya creo que ya el nerviosismo de la primera semana ya pasó, ya dio respuestas más fuertes, dio respuestas más amplias, ¿no? Particularmente cuando hablamos del INE, Olga Sánchez Cordero fue contundente al decirle al INE, hey, nosotros, la Secretaría de Gobernación, puso el ejemplo 2019-2020, pero no fue así con el Instituto Nacional Electoral, prácticamente les deja la bolita de ese lado, porque ellos sí fueron ampliamente cuestionados, siguen siendo cuestionados por las pasadas elecciones en Hidalgo y Coahuila, ¿no? Creo que son cuestiones importantes y sí creo que una Olga Sánchez Cordero ya está soltando más, ya está agarrando esa confianza y eso nos va a permitir hacerle planteamientos y tener respuestas mucho más contundentes, que claro, son muy buenos mensajes para aquellos que andan desesperados desde la oposición. Así es, de hecho, déjame rescatar esta segunda pregunta, planteamiento que le haces sobre el caso de los migrantes asesinados en Tamaulipas. Otro caso en Tamaulipas, otra vez migrantes, y fue dura la respuesta de Olga Sánchez Cordero, que dice que están investigando la posible participación de elementos del Instituto Nacional de Migración en esta nueva masacre, en este nuevo caso horroroso de migrantes que son asesinados en nuestro país. Vamos a ver y escuchar, mi querida Ceci. En la situación que tiene que ver con el terrible asunto que ocurrió en el norte entre Nuevo León y Tamaulipas, ya se empiezan a generar informes, ya se habla de sobrevivientes, se habla incluso de una camioneta que habría sido retenida por el Instituto Nacional de Migración y que estuvo justamente involucrada en este pues terrible accidente que no podemos saber si se llama accidente o homicidio porque todavía no tenemos la información completa. Lo que sabemos es que ya se empezaron a hacer los cotejos, ya se lograron identificar que al menos sí había guatemaltecos dentro de esto, pero y mexicanos, guatemaltecos y mexicanos, pero ¿qué información tiene usted? ¿No? Ya se empieza a abrir la información por parte de las autoridades en Tamaulipas, pero ¿qué información y qué avance tiene sobre esto? Efectivamente tenemos conocimiento de esa camioneta y del evento de que el Instituto Nacional de Migración podría haberla tenido asegurada, o como tú dices, retenida, y que fue la camioneta en donde cuando menos estuvo involucrada en los hechos, pero todo esto está obviamente investigándose. Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios o de los servidores públicos del mismísimo Instituto Nacional de Migración. Ese es un tema, inclusive saber con qué atribuciones o qué facultades aseguró, por ejemplo, una camioneta, eso también tendría que ser objeto de investigación. Y también decirte que estamos en una estrecha colaboración y comunicación con la Fiscalía del Estado, pero estrecha comunicación con la Fiscalía del Estado, que sí se ha avanzado en las investigaciones, que también estamos por parte de la Cancillería en una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas, permanente, ¿verdad?, para saber algunas evidencias y conocer algunos de los hechos que se dieron antes y en el momento y con posterioridad a estos lamentabilísimos hechos. Pero sí te puedo decir, yo estuve en el sector justicia más de 25 años, te puedo decir con toda precisión que tenemos que tener una investigación muy sólida,
muy legítima, muy sólida, de todas las evidencias y toda la investigación que se está llevando a cabo. Por lo pronto te puedo decir que la colaboración y coordinación es con la Fiscalía del Estado, muy estrecha, con las autoridades guatemaltecas, y vamos a investigar estos hechos que tú estás anunciando, que ya teníamos conocimiento de cómo o por qué el Instituto Nacional de Inmigración tenía esta camioneta, si es que la tenía, y si hay o no alguna responsabilidad de algún servidor público, sobre todo del Instituto Nacional de Inmigración. En el tema de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿existe alguna cercanía con los familiares de los cuerpos que han sido identificados? A través de las autoridades guatemaltecas y de la Embajada de Guatemala, la respuesta es sí. Muchas gracias, secretaria. Pues ahí están las respuestas de Olga Sánchez Cordero a planteamientos claros, certeros. Meme, vaya tragedia, y lo peor sería si hay tal cosa en una tragedia de estas magnitudes, de esta magnitud, que un elemento del Instituto Nacional de Migración, todavía no está confirmado, se está investigando, pudiera estar involucrado por el hecho de la camioneta. Y nuevamente es, insisto, en Tamaulipas, un estado gobernado por el PAN, el que ve una tragedia de esta índole. Aquí quisiera aprovechar, mi querido Vicente, para hacer algunas precisiones, porque esta es una historia que hemos seguido desde que prácticamente nos enteramos. De hecho, quiero agradecer porque generamos una alianza muy buena con una compañera periodista independiente en Guatemala, guatemalteca, que nos ha estado ayudando con entrevistas. Ella fue a hablar con los familiares de las víctimas. Ellos habrían identificado a sus familiares ya desde hace semanas. Todavía falta, por supuesto, la identificación del ADN, pero es una historia complicada, mi querido Vicente, porque es una historia que ha salido a trompicones, pues. Es una historia que primero se enteraron de todo en Guatemala antes de que se enteraran las autoridades en Tamaulipas. ¿Por qué? Porque hubo una de las víctimas que sale de este convoy, de estas 19 personas que fueron asesinadas. Una de estas víctimas la libra en un momento, se logra comunicar con sus familiares en Guatemala y les confirma lo que ocurre, y posteriormente la asesinan. De hecho, los familiares nos narran que escucharon el balazo y se cortó la llamada. Estas son las historias que tenemos. Hemos querido manejar esto con mucha delicadeza. No queríamos hablar sobre las personas que habrían salido libradas, porque hay sobrevivientes, ya lo manejan las autoridades en Tamaulipas, y por eso es que nos aventuramos a mencionarlo. Hay sobrevivientes. Entre estos sobrevivientes, pues habría guatemaltecos, muchos de ellos, particularmente uno de los coyotes, que es el que estaría informándole a la gente en Guatemala de lo que está pasando. Entonces, queríamos reservar un poco por la seguridad de estas personas, que pues ya las autoridades en Tamaulipas tienen conocimiento de que existen estos sobrevivientes, y yo de verdad espero de verdad que estén bien. Hablamos de una cuestión en donde los migrantes son utilizados como moneda de cambio, son utilizados, presionados, obligados para trabajar para el crimen organizado, y de negarse, bueno, estos son resultados. Las historias que tenemos, yo espero ya poderlas entregar, poderlas publicar esta semana, mañana, si es posible para nosotros, porque son las historias de los familiares. Ellos aseguran que los que han muerto son sus hijos, sus sobrinos, son aquellos que se fueron. Hay una historia desgarradora que es de un joven que dejó a su esposa embarazada y a sus hijos en Guatemala, y estamos hablando que podría ser una de estas 19 víctimas. El problema aquí es que lo que nos dicen en Guatemala es que las autoridades han sido bastante escuetas, las autoridades mexicanas, la embajada en particular ha sido muy callada, y que de hecho con lo que hoy se generó con esta pregunta, pues ellos podrían tener una forma de presionar a la embajada para darle celeridad a este asunto, para darle una salida importante y poder conocer más información. Efectivamente,
evidentemente las autoridades están trabajando, ya hubo este intercambio de pruebas para pues hacer la comparación del ADN para verificar las 19 personas que lamentablemente fallecieron, si son o no son los familiares, es solamente para darle una certeza, pero como les digo, ellos lo tendrían confirmado porque hubo una llamada telefónica, de hecho 2 llamadas telefónicas, una de una chica que sobrevive en un primer momento, sobrevive al ataque a esta camioneta y llama a sus familiares, les dice qué pasó y en ese momento le disparan y la asesinan. Los familiares escucharon el balazo y después se interrumpe la llamada telefónica y en una segunda llamada el enlace que tienen en Guatemala los habría contactado diciéndoles que había sobrevivientes y hasta ahí nosotros nos quedamos con la historia. Esto, por supuesto, quiero rescatarlo y decirlo que es importante porque también, pues les digo, las autoridades en Tamaulipas, hablemos por ejemplo del gobernador Cabeza de Vaca, una semana después está mandando condolencias para las personas que hayan sido, cuando nosotros ya sabíamos, las autoridades, las fiscalías, los familiares en Guatemala ya sabían lo que había pasado, qué es lo que estaba ahí, solo faltan darle celeridad, pero bueno, el gobernador mandando condolencias para los que hayan sido, ¿no? Muy genéricas, algo que tendría que haber hecho inmediatamente el gobernador de Tamaulipas. Yo celebro que la Secretaría de Gobernación esté al tanto de eso, esté pendiente y esté tomando acción. Celebro que también sea la Secretaría de Relaciones Exteriores y que no se lo dejen todo a un gobierno que no creo que le importe mucho lo que haya pasado, porque el gobernador está mucho más preocupado por las cuestiones electorales, el gobernador está mucho más preocupado por sus pactos federales, sus pactos fiscales, que por lo que ocurre y por resolver un problema que ha sido una agravante en el estado de Tamaulipas, particularmente en frontera con Nuevo León, desde hace ya varios años. Pues mi querida Meme, estemos al pendiente, por favor no quitemos el dedo del renglón en esta horrible historia que ocurre en el norte del país. Y si me permites, déjame cambiar de tema antes de que te vayas, porque quiero que me des tu opinión. Este video lo retuitea Kenia López Rabadán, es de Pili Morán, ahora consejera del PAN, y admite que viene del activismo con el tumbaburros, dice esta consejera del PAN. No es broma, no estoy exagerando. Si quieres, la vemos, la escuchamos y luego la comentamos. Échela, Ceci. Hola, ¿cómo están? Soy Pili Morán, licenciada en Arquitectura, emprendedora restaurantera y actualmente curso una maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Soy consejera nacional del PAN y activista digital de corazón. Estoy convencida que una mejor sociedad es aquella en la que los ciudadanos participan activamente en política. Decidí participar en política después de un largo periodo en activismo en colectivos ciudadanos como Tumbaburros, Agentes del Cambio, Hijas de la MX, Todas con Voz, Chalecos México, en los que me di cuenta de las carencias que sufren los ciudadanos y que nuestra labor es más fructífera y efectiva si la hacemos desde una posición política. Decidí incursionar en la actividad política a través del Partido Acción Nacional desde hace 7 años, por su doctrina humanista. A ver, Ceci, párele. Meme, ¿no entienden lo que no entienden? ¿O qué carajos acabo de escuchar? ¿Grupos de activistas con el tumbaburros? Es correcto. Es algo que ya habríamos mencionado muchas veces, mi querido Vicente, pero creo que a Twitter le vale un soberano cacahuate. ¿Qué hace el Tumbaburros? Tumbaburros lo que hace es que generan estos grupos, ¿no? Les llaman activismo digital, pero tiene sus grupos de WhatsApp en donde mandan una instrucción, mandan un mensaje o quieren posicionar un hashtag y lo que hacen es compartirlo. Es una instrucción que llega a distintas personas en redes sociales, a través de este WhatsApp, y ellos activan, ¿no? Así es como le llaman, por de ahí sale el tema activismo, activan estos mensajes y estos tweets y de ahí empiezan a inflar. ¿Para qué lo hacen? Pues para posicionar un tema, pero son las mismas 10, 15, 20 o 30 personas que trabajan y que colaboran en el Partido Acción Nacional. Algunas de ellas reciben presupuesto, algunas de ellas son pagadas
por parte del Partido Acción Nacional para hacer exactamente eso, colocar mensajes en Twitter, mensajes de apoyo, mensajes de odio y demás, ¿no? Para eso lo hacen. Entonces, son mensajes que redacta el propio equipo de un tumbaburros, a eso se dedican, esa es parte de sus asesorías y su activismo digital, y muchos de ellos tienen 2, 3, 4 cuentas en sus redes sociales, 3, 4 cuentas de Twitter, 3, 4 cuentas de Facebook, para empezar a darle una difusión, para amplificar el mensaje. La pregunta es por qué Twitter no las ha bloqueado, por qué Twitter no las ha eliminado. Muchas de ellas comparten noticias falsas. El propio Tumbaburros estuvo compartiendo un mensaje con el que jugó muy inteligentemente, por así decirlo, posicionando el que el presidente Andrés Manuel López Obrador por tener una embolia, ¿no? Y estaba hablando de, me dicen que podría tener una embolia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ojalá se recupere. Entonces, ese juego de mensajes ayuda a como desviar la atención de este supuesto algoritmo de Twitter que impide o que estaría bloqueando cuentas que promueven el odio. Así es como funcionan. ¿Por qué se las saben y por qué se las sacan tan fácil y por qué no son bloqueadas? Bueno, tienen una gran asesoría desde las propias redes de Twitter con Hugo Rodríguez Nicolás, creo se llama, que es este gerente que ya salió en medios la semana pasada, y bueno, tienen esta gran asesoría de cómo manejar los mensajes para no caer en este esquema del algoritmo de las redes sociales y no ser suspendidos de las cuentas de Twitter. Pero también muchos de ellos tienen 2, 3, 4, 5 cuentas, muchos de ellos, como la propia Gloria Glodejo o el propio Felipe Calderón, tienen cuentas, o sea, seguidores que son falsos, seguidores que no existen, seguidores que son granjas de bots, que son comprados, y así es como llegan a tener 300,000 o 1,000,000. Bueno, eso también debe ser censurado, y bueno, Twitter ya sabemos que no tiene un piso parejo, y menos siendo compadres de aquellos activistas digitales del PAN. Y para cerrar, Meme, porque planteaste el tema a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estas especulaciones de Carlos Loret de Mola, de Amparo Casar, de Pascal Beltrán del Río, de que si las encuestas no favorecen a Morena, existe la posibilidad de que el gobierno busque posponer las elecciones de junio. Bueno, pues les tengo malas noticias a esos especuladores. Leo de Reporte Índigo, con la última encuesta realizada por Massive Caller, que además es una encuestadora conservadora, pongámoslo de esa manera, y señala que Morena lidera renovación de gubernaturas en 10 de 15 estados. La medición deja ver ventaja de Morena en 10 estados, mientras que el PAN encabeza en 4 y el PRI solo en 1. En Baja California Sur, en Campeche, en Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Esos serían los colores que se pintarían, los estados que se pintarían de guinda, lo que echa por tierra lo que están señalando estos personajes que te menciono, Meme. Así es. De hecho, lo primero que lo echa por tierra es el simple hecho de que el gobierno federal no puede cancelar y no puede posponer las elecciones. O sea, el único que puede hacerlo es el Instituto Nacional Electoral. Pero aquí, justamente, incluso Aguilar Camín buscan posicionar esto como si el INE fuera a veces adversario y a veces aliado del gobierno, cuando sabemos exactamente de qué lado juega el Instituto Nacional Electoral, particularmente los consejeros. Entonces, están llenos de mentiras, están buscando encender esta campaña, metiendo miedo, metiendo este rumor, ¿no? Empezando con los rumores, y lo quieren hacer meramente porque los que no son beneficiados son ellos. Entonces, esto es importante. Si bien hay estados como por ejemplo Chihuahua, en donde Morena la tiene difícil, yo creo que al final la gente va a salir a votar. Quizás esta sea la elección intermedia con mayor incidencia de voto. Creo que es algo que también deberíamos decir histórico, porque muy pocas personas salen a votar en estas elecciones intermedias. Entonces yo veo una participación importante, no solo de mexicanos, también de mexicanos en el exterior. Entonces, dicho eso, creo que aquí deberíamos de
pareciera mínimo o pareciera absurdo hacer estos planteamientos, pero preferible tener un posicionamiento desde la propia Secretaría de Gobernación, que antes era utilizada para operar electoralmente, comprando votos o obligando a los gobiernos estatales, locales a incidir a favor del gobierno en turno. Creo que es importante que existiera ese posicionamiento y que se destruyera este intento de rumor que se posiciona desde aquellos damnificados del chayote, y de una María Amparo Casar que lamentablemente sigue promoviendo el acoso dentro de Mexicanos contra la Corrupción, aún así siendo mujer. Mi querida Meme, ya que estamos hablando de estas cosas, nada más hablabas del voto desde el extranjero. Bueno, pues quiero decirles que volví a escuchar en la radio en México un spot promoviendo el voto de los mexicanos desde el extranjero, en una radio aquí en México. Díganme ustedes, ¿por qué el INE está invirtiendo dinero en medios mexicanos para promover el voto que debería de estarse promoviendo en Estados Unidos? No hace sentido. Están repartiendo el dinero a lo pendejo o de plano para favorecer a amigos. Pero lo escuché y me dio coraje. Tengo años, Meme, denunciando esta situación. Inversiones que son huecas, que no sirven para nada, porque ¿de qué te sirve promocionar el voto de los mexicanos desde el extranjero en México? No hace sentido. Y quiero dejar constancia de que nuevamente lo escuché. Eso quiere decir que están haciendo lo que les da su reverenda gana. Y qué bueno que lo mencionas, mi querido Vicente, porque tiene escasos 15, 20 minutos que tengo una prima que está viviendo en McAllen, Texas, preguntó que dónde pudiera renovar su INE o cómo le iba a hacer para votar en el extranjero. Creo que este ejemplo es bien clarito de que no está llegando su información al mercado meta, al público meta, que es la gente que vive en Estados Unidos. Entonces, vaya, qué bueno que nosotros tenemos la oportunidad de compartir esta información, qué bueno que nosotros podemos hacerlo, pero pésima estrategia del Instituto Nacional Electoral de no buscar la forma de informarle a aquellos que viven en el extranjero, porque no están informados, no tienen conocimiento, y el día de las elecciones muchos no tienen ni idea ni siquiera dónde ir, ni cómo hacerle, ni cómo renovar, ni absolutamente nada. Mi querida Meme, nos vamos preparando para Sin Censura Nocturno y también para seguir apoyando tus trincheras en The Mexico News, en tu canal. Cuéntanos, ¿dónde te apoya la gente? Sí, nos vemos en Sin Censura Nocturno. Acuérdense que hoy es lunes para arrancar la semana, y este lunes vamos a estar hablando mucho sobre esta posibilidad de regular las redes sociales con nuestro experto del MIT. Entonces no se pierdan Sin Censura Nocturno en punto de las 8 de la noche. Ahí me encuentran como @memeyamelca en todas las redes sociales, y también a nuestro portal damexico.news, en donde vamos a encontrar distinta información. Van a encontrar información que se genera desde estos espacios sin censura, y van a encontrar investigaciones que también estamos haciendo. Yo les mando un abrazo, mi querido Vicente, qué grato verte aquí de nuevo. Nos vemos y nos estamos escuchando en la noche. Un beso a todos. Gracias, querida Meme, te mandamos un abrazo. Échale muchas ganas, que pases excelente tarde. Nos vemos en la noche. Déjeme